por qué llegaron ahí, por qué ellos eran así, por qué tenían esas costumbres, por qué hacían las cosas de determinada manera, porque posiblemente a lo mejor su origen, su niñez, o el origen de su determinada forma de vida o elecciones, estuvo configurado por momentos, sucesos tristes. Entonces, como que era más fácil utilizar el mecanismo de negación y no transmitir la historia, por más dolorosa o que fuere, a sus hijos, a su nieto. Entonces, todas esas cuestiones se iban perdiendo y no quedaba para nosotros, che, ¿de dónde vinieron entonces los getanos? ¿Será que así se escribe el apellido o no? Entonces, siempre fueron historias o cuestiones que ellos me fueron transmitiendo y, y que a mí me despertó el interés por decir, che, este trabajo no solamente le dejo a todas las otras familias eh, que querían o que le hubiese gustado conocer esa historia o tener algo escrito y sentir que dejaron algo en el PUCA, sino que también es algo que le dejo a mi familia, donde hay parte de su historia, donde hay parte de que lo configuró, porque creo que el PUCA tiene esa cuestión de yo soy del PUCA. Es como que toda persona que vivió o habitó en el PUCA es yo soy del PUCA, pero esa cuestión de no yo soy porque viví ahí, es yo soy porque habité y me constituí y es mío, yo pertenezco ahí y el Buca pertenece a mí. Entonces hay una cuestión de identidad muy fuerte que también tanto los vecinos, quienes hayan pasado por allí, como mi familia me lo fueron transmitiendo y que configura esta cuestión de defender de dónde venís, ¿no? Entonces eso fue muy, muy importante en esta parte y que a veces te emociona y pone la piel de gallina. Y en relación eh, a la colonia del Puca, la historia es bastante importante, pero si uno se remonta a lo que es el contexto político de aquella época, la escuela en sí, todo nace, obviamente, todo epicentro y toda colonia tiene una institución que acompaña a ese desarrollo, ¿sí? Y en el cual el desarrollo de la zona también se sustenta o eh, se puede decir, se acompaña con el desarrollo de una institución, ¿no? Como toda actividad propia del ser humano, ¿sí? Que forja, que construye, que establece, que se une con otros para llegar a un determinado fin o para poder obtener resultados en base a lo que estén buscando o necesitando en un determinado momento. En esta situación, el contexto en sí está muy fomentado por las diferentes políticas inmigratorias que se dieron en aquel momento, en aquella época, entre los años 1900 en adelante, y que favorecían que personas de otros países pudieran llegar y establecerse y desarrollarse en Argentina, en los diferentes territorios. Entre ellos tenemos que contemplar que para los años 1900 Chaco era territorio, ¿sí? Territorio nacional de Argentina, ¿sí? No estaba constituido aún como provincia. Y para aquellos años donde se aprueba la apertura o por resolución se da como inicio a lo que sería la escuela de la localidad, la escuela del paraje, la escuela número 106 del paraje El Puca, que fue aprobada por resolución un 22 de mayo del año 1922. Hay otras fechas que dicen que inclusive pudo haber sido un 13 de mayo, pero hay cuestiones ahí que obviamente historia, van a haber registros que van a decir un 22, otras que van a decir un 13, entonces no tenemos hoy en día quien, quien nos venga y nos refute de aquel momento y nos diga, no, fue un 13, fue un 22. Si bien hay que contemplar que la creación y la apertura por resolución del Consejo Nacional de Educación en aquel momento también fue acompañado por diferentes políticas. Hay que tener en cuenta que todo este desarrollo, en particular el desarrollo educativo del PUCA, estuvo abocado por las diferentes políticas. Para el año 1920 y 1922 fue designado como gobernador del territorio nacional del Chaco el capitán Oreste Argüy Blanco, designado en ese momento por el presidente Irigoyen, ¿sí? En aquel tiempo, este capitán, Oreste Argüey Blanco, tenía que proponer o diseñar un plan ejecutivo para el territorio nacional del Chaco. Para aquella época también, valga la redundancia,
existían diferentes condiciones o sucesos que estaban atravesando ese momento, ¿cómo lo eran? Obviamente la llegada de los oleajes migratorios, de una oleada migratoria, porque posteriormente en los años 30 llega otra oleada migratoria a la provincia, pero en aquella época estaba muy de ímpetu tanto la población de pueblos originarios, sí, que estaban asentados en aquella zona, y también de nativos de Santiago del Estero, que se venían recostando, se puede decir, hacia la provincia del Chaco, contemplando, para quienes no conocen, que lo que es el paraje del Puca se ubica al sudoeste de la ciudad de Las Breñas, a 30 kilómetros hoy en día en la actualidad, ¿sí? Entonces, este sudoeste de la provincia de Las Breñas y de la provincia del Chaco da como limítrofe hacia la provincia de, a varios kilómetros, ¿no? Pero de la provincia de Santiago del Estero. Entonces, sucedieron diferentes corrientes también de nativos de Santiago del Estero que vinieron y se radicaron en la zona con otros inmigrantes de origen judío y de origen árabe, ¿sí? Que llegaban en esos inicios, en los años, entre los años 1910, 1915, se cree. Entonces, para el año 1920, en búsqueda de reordenar los territorios, que obviamente estaban desprovistos, se puede decir, de políticas, de acciones legales que puedan acompañar al desarrollo organizado y ordenado de los territorios en función de los ideales de la nación, se designa al capitán Oreste Árbol Blanco y él en su plan y diseño de proyecto educativo se comprometía a hacer cumplir las leyes eh, para poder garantizar la seguridad de los pueblos que estaban obviamente labrando el progreso de los territorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque al haber tantas corrientes que atravesaban la zona, había mucho hurto, mucho bandolerismo, como se le dice, ¿no? Eh, Muchas personas o jinetes que atravesaban la zona silenciosa y solitariamente, pero que por su paso iban generando cierto desorden. Entonces, esto, si queríamos establecer un territorio que estuviera ordenado, que sea atractivo para las fuerzas inmigrantes, para las corrientes inmigrantes que se vinieran a sentar en la zona y poder apuntar al crecimiento, no iba a ser nada tentador si sabíamos que era inseguro. Entonces, este gobernador se comprometió a hacer cumplir la ley y entre ellos propendía juntamente la fundación de nuevas escuelas que acompañaran a la alfabetización de la población, ¿sí? Y poder combatir el analfabetismo, ¿sí? Que en ese momento abundaba en la zona, ¿no? Entre ellos medidas como la apertura de caminos, ¿sí? De caminos rurales, y poder demostrarse como un gobierno de puertas abiertas a estas nuevas corrientes o ideales políticos y económicos que estaban surgiendo en ese momento. Entonces, aparejado a estos ideales y a este proyecto ejecutivo, entonces este gobernador garantizaba y su gobierno en ese momento iba a estar regido por poder fortalecer a la formación policial, ¿sí? Contar con seguridad en todo el territorio. Y no solamente contar con fuerza policial, sino capacitar a los policías que estaban en ese momento, a toda la fuerza policial. Y entre eso estaba aparejado a la apertura de nuevos destacamentos policiales en las zonas. ¿Para qué? Para favorecer y garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad. Entre toda esta cuestión de capacitar, de fortalecer a la fuerza policial del momento y la seguridad de las zonas, es que en el año 2022 se dispuso en un ordenamiento que se abrieran dos destacamentos. Particularmente, esos dos destacamentos que se dan apertura en agosto del año 1922 son los destacamentos que corresponderían a la sección general, en ese momento policial de General Pinedo, que eran uno en Las Breñas y otro en Pueblo Puca. Y eso lo dice un documento nacional. Eso es lo que a mí me llamó la atención. En el año 1922, ¿sí? Y eso es lo que a mí me da también el puntapié de decir Pueblo Puca en el año 1922.
En el año 1921, sabemos que para el mes de julio, se da también la creación, para ese entonces el Poder Ejecutivo Nacional, por decreto, crea en el año 1921 pueblos y colonias agrícolas y pastoriles en los territorios nacionales. Entre las colonias agrícolas y pastoriles comienzan a estar, obviamente, la General Necochea, Bajondo, Vélez Arfiel, Juan José Paso, entre otras tanto, y en los pueblos que se mensuran para el año 1921 se encuentran Machagay, Presencia de la Plaza, Viateray, Campo Largo, Corzuela y Las Breñas. Entonces, la historia misma nos va diciendo que el Puca no se funda solamente con una escuela. Pueblo Puca existía y los datos permiten inferir, datos nacionales, que existía hasta anterior a la creación del pueblo de Las Breñas, ¿sí? E inclusive hay una historia que los invito a leer en el libro, a los curiosos, por la historia de nuestra zona. Hay una historia que inclusive el relato de antiguos pobladores me lo confirman y confirman lo que los datos permiten inferir, que en su momento el Puca estaba destinado a ser un pueblo. Por ese motivo, y si el análisis en profundidad y la observación permite, se puede identificar el porqué y el motivo de por qué la Escuela del Puca cuenta con un predio de 5 hectáreas, o sea que en su momento fue mayor a 5 hectáreas. Era porque donde se asentó la escuela estaba planificado, que fue donde se asentó el destacamento de Pueblo Puca en el año 1922, y también estaba una base de gendarmería, había una sala de primeros auxilios, y estaba previsto que se abran, como hacer un mini agrupamiento de instituciones, e inclusive el camino rural que hoy en día lleva a Pampa del Infierno, que se abre en B, ese camino, cuando se empieza a abrir el terraplén, se comenzó a abrir un terraplén para construir la vía del tren y que las vías del tren pasaran por el Puca. Sin embargo, las decisiones políticas nacionales hicieron que en el año 1921 se decretara que se diera apertura a pueblo por el paso de la vía del ferrocarril a Las Breñas. Entonces, lo que fue la construcción de las vías del ferrocarril hacia el pueblo del Puca quedó relegado y obviamente se aprobó la construcción en Las Breñas. Ciudad que fue forjada alrededor de lo que fueron la vía del tren, ¿no? Y de su estación del tren. Entonces, todo este crecimiento económico, político, tiene su origen mucho más antes, ¿no? Y que fue formándose así, por pueblos originarios, oriundos de Santiago, y diferentes corrientes y oleadas inmigratorias que con el pasar de los tiempos, en diferentes momentos históricos, fueron llegando y asentándose allí, atraídos por la riqueza de la tierra en ese momento, ¿sí? Pregonaba ser una tierra que por sus características latitudinales y geopolíticas inclusive, determinaban ser favorecidas para lo que era la producción agrícola y ganadera. Y obviamente que luego con la producción y el auge del algodón, el oro blanco del Chaco, con más razón se asentaron en aquella zona y comenzaron a abrir picadas y abrir pampas y poder desarrollar y constituirse en aquella zona. Que luego, con el pasar de los años y en base a diferentes inclemencias climáticas, como fueron inundaciones, muchas de las familias que estaban asentadas en el Puca se trasladaron a la zona de Santa Silvina, Villa Ángela, Durati, Hermoso Campo, y hoy en día están asentadas en aquella otra zona, y otros se expandieron por todo el país. Entonces, estas diferentes, plan ejecutivo nacional y que correspondía a esta figura política en ese momento,